¿Cómo generar más alimentos para todos? El mundo ya produce hoy suficiente comida para alimentar a cada persona del planeta. Y sin embargo, 800 millones de personas se acuestan con hambre y entender esa contradicción es el primer espacio para resolverla de verdad. ¿Cómo generar más alimentos para todos? Suena como una pregunta sobre agricultura. Y en parte lo es. Pero hay un dato que cambia por completo el enfoque antes de empezar. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el mundo ya produce hoy suficiente comida para alimentar a las casi 8.000 millones de personas que lo habitan. Sin embargo, más de 800 millones de personas pasan hambre todos los días y otros 2.000 millones sufren algún tipo de carencia nutricional. Esa contradicción no significa que aumentar la producción sea inútil. Vamos a ver que sí importa y mucho significa que la pregunta completa no es solo cómo producir más, sino cómo producir más, desperdiciar menos y hacer que ese alimento llegue realmente a quien lo necesita. La revolución verde, el presente histórico de que aumentar drásticamente la producción, es un presente histórico de que esta producción es posible. Y el desperdicio que de por sí podría alimentar a más del doble de personas que hoy pasan hambre. La revolución verde, la prueba histórica de que sí se puede. A medida del siglo XX, el agrónomo estadounidense Norman Borlaug desarrolló trabajando primero en México variedades de trigo de tallo corto, resistente a enfermedades y con una capacidad de rendimiento muy superior a las variedades tradicionales. El resultado fue notable. Hacia 1963, el 95% del trigo cultivado en México ya usaba estas nuevas variedades. La producción mexicana de trigo se había multiplicado varias veces desde los años 40. Borlaug llevó después esas mismas técnicas a India y a Pakistán, países en los que en los años 60 estaban al borde de hambrunas masivas. La introducción de este trigo de alto rendimiento generó en pocos años aumentos de cosechas de alrededor del 60% y llevó a ambos países a la autosuficiencia en la producción de granos. Ese conjunto de innovaciones agrícolas, conocidos como la Revolución Verde, se estima que salvó la vida de alrededor de 1.000 millones de personas que, sin ese aumento de producción, probablemente habrían muerto de hambre. Borlaug recibió en 1970 el Premio Nobel de la Paz por ese trabajo. La Revolución Verde demuestra algo importante para todo lo que sigue en este video. La ciencia agrícola bien aplicada tiene una capacidad real y documentada de vivir hambrunas a una escala verdaderamente masiva. No es una promesa y ocurre una vez a gran escala. La agricultura de precisión, el uso de sensores, satélites y drones para monitorear exactamente qué necesita cada sector de un cultivo, en lugar de tratar todo el campo por igual, permite hoy aplicar agua, fertilizante y pesticidas solo donde realmente hacen falta, reduciendo el desperdicio de recursos y aumentando el rendimiento por hectárea. La edición genética de precisión, con herramientas como CRISPR, permite desarrollar variedades de cultivos resistentes a sequías, plagas o enfermedades específicas en plazos de desarrollo mucho más cortos que los métodos de mejoramiento tradicional que usó en su momento el propio Borlaug. Voy a decirle así para que se entienda bien. La acuicultura, el cultivo controlado de peces y otros organismos acuáticos, es hoy una de las formas de producción de proteína animal de más rápido crecimiento en el mundo, con un impacto ambiental por kilo de proteína producida, en ambos casos considerablemente mejor el de la ganadería tradicional. Ninguna de estas tecnologías es, por sí sola, una solución mágica, pero juntas representan un conjunto de herramientas reales ya en uso hoy capaces de seguir aumentando cuánto alimento se puede producir con la misma cantidad de tierra. Cada año, según estimaciones de Naciones Unidas, alrededor de un tercio de todo el alimento producido en el mundo, cerca de 1.300 millones de toneladas de pienso se desperdicia antes de ser consumido. Esa cifra no es un detalle menor. El Programa Mundial de Alimentos calcula que si se pudiera recuperar todo ese desperdicio alcanzaría para alimentar a alrededor de 2.000 millones de personas, más del doble de la cantidad de personas que hoy sufren hambre en todo el planeta. Y ese desperdicio no ocurre de la misma manera en todos lados. En los países más ricos, la mayor parte se pierde en los hogares o en el comercio minorista.
comida que se cocina de más, que se deja vencer en la heladera y que los supermercados descartan por criterios estéticos. En los países en desarrollo el problema es distinto. Buena parte de las pérdidas ocurre en la etapa de cosecha y almacenamiento por falta de infraestructura adecuada. Cultivos que se pudren en el campo o son arruinados por plagas antes siquiera de llegar a un mercado. Eso significa algo importante. Reducir el desperdicio no requiere sembrar una sola hectárea adicional. Requiere mejor infraestructura de almacenamiento, mejor logística de transporte o cambios de hábito en cómo compramos y consumimos. Palancas distintas a las agrícolas, pero con un potencial de impacto comparable o incluso mayor. Si el mundo produce suficiente cantidad de comida y además desperdicia una porción enorme de ellas, ¿por qué el hambre persiste a esta escala? Una parte central de la respuesta es el conflicto armado. Organismos de Naciones Unidas han señalado que cerca de 2/3 de las personas que hoy sufren hambre viven en países afectados por conflictos armados, donde la producción, el almacenamiento y el transporte de alimentos se ven directamente interrumpidos por la violencia, más allá de cuánta comida existe en el resto del mundo. Hay gente que defiende la guerra. Otra parte de la respuesta es puramente económica. El Programa Mundial de Alimentos señala que el hambre global no es en esencia un problema de escasez de alimentos, sino de acceso. Millones de personas simplemente no tienen el ingreso suficiente para comprar la comida disponible en su propio entorno, incluso cuando esa comida existe en cantidad suficiente. Y tercera parte tiene que ver con la infraestructura. Caminos en mal estado, falta de instalaciones de almacenamiento adecuadas y escaso acceso a mercados hacen que en muchas regiones los propios agricultores vean cómo su cosecha se pierde antes de poder venderla, mientras a pocos kilómetros de distancia otras personas pasan hambre. Esto no significa que aumentar la producción agrícola no sirva. Significa que sin resolver también estos tres problemas, conflicto, pobreza y logística, ningún aumento de producción, por grande que sea, va a traducirse automáticamente en menos hambre. También es por el hecho de que, por ejemplo, en un país, por el hecho de que tú generes más riqueza, si se administra mal, tampoco significa que la gente va a enriquecerse. Va a haber más dinero nomás circulando, pero puede haber más dinero mal administrado. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña historia. En una región rural, un grupo de agricultores lograba cada temporada cosechas abundantes de vegetales frescos. El problema nunca fue la tierra, ni el clima, ni las semillas. La región era fértil y el trabajo del agricultor es dedicado. El problema era el único camino de tierra que conectaba esa región con el mercado más cercano. A varias horas de distancia, en época de lluvias, ese camino se volvía intransitable durante días. Y buena parte de la cosecha perecedera, sin ninguna instalación de refrigeración disponible, se podría antes de poder ser vendida. Un ingeniero que visitó la zona, invitado por una organización de desarrollo rural, se sorprendió al ver la calidad de los cultivos. Ustedes no tienen un problema de producción, les dijo, tienen un problema de camino. Con una inversión relativamente modesta, el mejorar apenas los tramos más críticos de esa ruta y la instalación de un pequeño depósito con capacidad de refrigeración básica en el pueblo, la cantidad de cosecha que finalmente llegaba a la venta aumentó de manera notable, sin que los agricultores hubieran cambiado en nada su forma de cultivar. Bueno, en muchísimas regiones del mundo el eslabón más débil de la cadena alimentaria no está en el campo, está en todo lo que ocurre después de la cosecha, antes de que ese alimento llegue a un plato. Ningún balance honesto sobre cómo aumentar la producción de alimentos puede ignorar el costo ambiental que históricamente acompaña ese aumento. La propia revolución verde, además de salvar vidas a una escala enorme, dependió de un uso intensivo de fertilizantes sintéticos, pesticidas, agua de riego y consecuencias ambientales de largo plazo que hizo un objeto de estudio y de crítica. Agotamiento de acuíferos, contaminación de suelos, cursos de agua y una fuerte dependencia de un número reducido de variedades de cultivo. Los riesgos de esa falta de diversidad genética implica frente a nuevas plagas o enfermedades.
no llegaría a alterar el ciclo de la naturaleza. O quizá lo puede hacer por un tiempo, pero no para siempre. Esto no invalida los beneficios reales que salvaron a cientos de millones de personas del hambre, pero sí plantea una tensión legítima para cualquier estrategia futura de aumento de producción. No alcanza con producir más, hay que producir más de una manera que no comprometa la capacidad de la Tierra para seguir produciendo en el futuro. Y también tiene que ser de una forma que sea viable y coherente con el planeta, con el medio ambiente. Por eso buena parte de la investigación agrícola actual, desde la agricultura de precisión hasta las técnicas de agricultura regenerativa, que buscan restaurar la salud del suelo en lugar de solo extraer de él. Intentar resolver ambos problemas a la vez, producir más alimentos y repetir exactamente los mismos costos ambientales del pasado. Generar más alimentos para todos no es un problema de una sola palanca, es por lo menos de tres. Producir más, con la ciencia y la tecnología que ya demostraron una vez ser capaces de salvar a 1.000 millones de vidas. Desperdiciar menos, recuperando una porción del tercio de la producción mundial que hoy se pierde antes de llegar a la mesa de nadie. Y distribuir mejor, resolviendo los conflictos, la pobreza y la falta de infraestructura que hacen que, incluso con suficiente comida en el mundo, millones de personas no puedan acceder a ella. Ninguna de esas tres palancas alcanza sola. Las tres juntas sí tienen el potencial real de terminar con el hambre a la escala que existe hoy en día, porque esa diferencia de otro gran desafío humano, este ya tiene un precedente histórico de que es posible. Porque entender bien un problema es casi siempre el paso real hacia resolverlo. ¿Alguna vez te habías preguntado cómo es posible el lograr que haya más alimento para todas las personas? Y te has preguntado también por qué eso aún no pasa, con todos los avances, la tecnología y lo que se ha creado y existe hoy en día.